Vamos a hablar por qué ocurre el halving. No me refiero ese codificado, ¿vale? Para que tenemos un supply limitado. Me refiero a la reducción a la mitad de esa recompensa. Bien, lo primero, y estamos hablando de la idea, porque obviamente ahora el halving puede traer otras consecuencias, pero en su momento, en su origen, el halving, cuando se creó ese código de Bitcoin, tenía una función, tenía una idea en aquel entonces. Aquí vemos que bueno, pues ha ido cambiando con el tiempo, pero la idea era la que vamos a ver. Bien, hacerlo muy accesible a la gente en sus inicios. Sí. El que la tasa de generación fuera muchísimo más alta al principio y que se repartiera mucho más al principio, hizo que el proyecto fuera muy fácil de repartir, ¿vale? Esa era la idea de Satoshi en el inicio, de hacer muy fácil, muy accesible a Bitcoin en sus inicios, ¿vale? Hay que recordar que se generaba tanto, esos 50 Bitcoin por bloque, que era muy fácil, ¿vale? Era muy fácil de conseguir grandes cantidades de Bitcoin, pues dejando tu aparato normal y corriente de tu ordenador de tu casa, cochambroso, era muy fácil generar muchos Bitcoin, ¿vale? Es muy fácil. Entonces, una intención era hacerlo accesible a la gente en sus inicios, ¿vale? De alguna manera premiar a los que han estado desde el principio en el proyecto y han confiado en él. Entonces, hacerlo muy accesible, muy, muy fácil de conseguir para todo el mundo. Y luego, obviamente, también controlar su tasa de generación para que ésta no crezca de manera descontrolada. ¿Vale? Eso nos hace referencia a lo que hemos estado hablando, pues de que sea deflacionaria, como bien habéis dicho. Obviamente no queremos que esta función o este ser deflacionario de la criptomoneda, que no dependa de nadie, que no dependa de exchanges, que no dependa de entidades, que no dependa de gente, que no dependa de ballenas, que no dependa de compradores, que no dependa de los mineros. Entonces, por eso está fijado en el código, ¿vale? Eso no se puede mover, ¿vale? Y otra opción también es buscar una apreciación con el paso del tiempo, pero esta no era la principal función. Buscar una apreciación, es decir, un aumento de ese valor a lo largo del tiempo, pero este no era la principal idea de ese halving. ¿Por qué aumentaría la apreciación con el paso del tiempo? Bueno, pues a una menor disponibilidad se le puede presuponer, ya vamos a hablar, que esto no siempre es así, se le puede presuponer un mayor valor, ¿vale? ¿Por qué no siempre es así? ¿Por qué algo que sea más escaso no tiene que de por sí valer más? Porque para que esto ocurra, se tiene que mantener la demanda. Una cosa puede ser mucho más escasa, pero si se pierde la demanda, si se pierde el interés, no va a aumentar de valor, ¿vale? Eso tenéis que entenderlo. Por muy escaso que se vuelva, si se pierde el interés, se pierde la demanda, no se va a generar un valor más alto, ¿vale? Vamos a hablar un poco más de esto. Esto de que vamos a ver en qué se fundamenta esto, ¿vale? Si tenemos, por un lado, una demanda, ¿vale? Si esta demanda se mantiene o aumenta cada vez con menos generación, si se conserva esa demanda, es decir, ese interés por comprar, ese interés por operar, ese interés por tener en posesión ese activo se mantiene en el tiempo, la misma cantidad de gente quiere este proyecto, quiere comprarlo o incluso aumenta, ¿vale? Entonces sí, se vuelve más valioso. Si es más escaso y es más difícil de conseguir, pues volvemos a lo mismo, se vuelve más valioso. ¿Pero por qué se vuelve más valioso? ¿Por qué es más valioso? Bien, tenemos que hablar aquí de una cosa muy importante en el concepto ligado al halving de la minería, que es los costes de generación. ¿Vale? Esos costes de generación que al igual que en cualquier otra industria, en cualquier otro sistema de producción de material o de cualquier producto, tiene unos costes de generación. Tú eres un panadero y hacer tu barra de pan tiene unos costes. Tú eres Ford y fabricar un modelo de coche tiene unos costes, ¿vale? Entonces, Bitcoin también tiene unos costes, ¿vale? Esos costes de generación, por eso se le conoce como una commodity, ya se reconocida en Estados Unidos, es porque tiene unos costes de producción, ¿vale? Cuesta algo producir una unidad, igual que cuesta algo generar un kilo de oro, igual que cuesta algo generar un kilo de maíz. ¿Cuáles son esos costes? Bueno, esos costes a la hora de tú generar un Bitcoin, pues son la compra de los equipos de minería,
son la refrigeración de estos equipos, son el aislamiento que tienen que tener para el ruido y para un correcto funcionamiento. Tienes que comprar o alquilar las instalaciones, es decir, las naves, los hilos donde se genere, todo, ¿vale? Eso está incluido en el coste. Y lo más principal, o quizás el coste más directo que se traslada al precio, es el consumo energético, ¿vale? Ese consumo energético, esos aparatos consumen luz, consumen energía. Y esa energía tiene un coste, independientemente del origen de esa energía. Bien, bueno, pues entonces se fija un precio de coste al que se puede vender el producto, ¿vale? Como cualquier otra empresa, ese producto tiene un coste de generación y entonces eso sirve para fijar un precio de venta. Si tú tienes una panadería y a ti te cuesta cada barra de pan, pues por todo, por la luz, por la harina, por todo, te cuesta generarla 20 céntimos, pues tú en relación a esos 20 céntimos y a la ganancia que tú quieras, pues estableces un precio de venta de esa barra de pan. Pues lo mismo pasa con Bitcoin, ¿vale? Imaginaros que a alguien, a un equipo, a una empresa de minería, lo que sea, le cuesta generar cada Bitcoin, le cuesta generarlo $15.000 juntando todos los gastos que hemos visto aquí, ¿vale? Si ese coste de generación aumenta, ¿vale? Si ese coste de generación aumenta, pues ese valor, ese precio de venta de ese producto aumentará. Ejemplo, si a mí me cuesta generar $15.000 un Bitcoin, no tiene sentido venderlo por 10.000, ¿vale? Entonces eso da un suelo, ese coste de generación, da un suelo, da un valor a Bitcoin, ¿vale? Ese consumo energético, todo eso da un valor a Bitcoin. Bien, seguimos, aclaremos esto un poco más. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué va a aumentar el valor de Bitcoin si se reduce la tasa de generación a la mitad? Bueno, si producir un Bitcoin, en ese ejemplo, a mí me cuesta $15.000 por todos los costes de fabricación, todos los costes de generación, de máquina, refrigeración y todo, tras el halving, esos $15.000 ya no me generan un Bitcoin. Ese mismo coste no me genera un Bitcoin. ¿Cuánto me genera? Me genera medio. Me genera medio Bitcoin. Esos $15.000 me generan medio. Yo sigo teniendo los mismos equipos, sigo consumiendo lo mismo, pero ahora ya no genero un Bitcoin, sino que genero medio Bitcoin. Entonces, para obtener la misma rentabilidad, tendría que duplicar el precio para obtener la misma. ¿Por qué? Porque ese mismo Bitcoin antes me costaba generarlo 15.000 y ahora me cuesta generarlo 30.000. Entonces, ese precio suelo que hemos puesto, en el que impera la lógica, yo no lo voy a vender por menos, pues ese precio suelo de por sí tiene que subir, aunque luego se pueden ver problemas en los mineros y pueden vender en pérdidas, que eso también ocurre, ¿vale? Ya sabemos que ese Bitcoin nos cuesta más, nos cuesta el doble, entonces tenemos los mismos gastos, pero tenemos la mitad de la producción, ¿vale? Hola, soy Will, formador en Culta. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido de valor como este, puedes acceder a nuestra plataforma de manera gratuita por 7 días, donde podrás aprender sobre criptomonedas, NFTs, DeFi, programación con Solidity y fiscalidad, pero también mucho más. También podrás conseguir más vídeos en nuestro canal de YouTube si te suscribes.